Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP. Producción general TV WAP. Qué gusto saludarlos esta noche a través del 18.1 de su televisión abierta y 118 de Megacable. Los saluda Tan Fonseca. Y este jueves platicaremos de la información más relevante que acontece en nuestra institución. Recuerda que nos puedes seguir en las diferentes plataformas digitales. Nos encuentras como @tvbuap o también en la app TV Buap o si lo prefieres en la web tv.buap.mx. Pónganse cómodos, iniciamos. Presenta sus propuestas ante el Consejo Universitario el candidato a la alcaldía de Puebla por el partido Movimiento Ciudadano. Desempeñan docentes un rol fundamental en la vida institucional, asegura la rectora Lilia Cedillo. Participa la comunidad WAP en la carrera de la madre universitaria. Continúa con nosotros en Informativo WAP. Este jueves, Rafael Cañedo Carrión, candidato a la alcaldía de Puebla por el partido Movimiento Ciudadano, presentó sus propuestas ante el Consejo Universitario. Vamos a los detalles con Daniela Silva. En la presentación del plan de trabajo del candidato a la presidencia municipal de Puebla por el partido Movimiento Ciudadano, Rafael Cañedo Carrión, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez celebró la presencia del aspirante, pues aseguró que la exposición de las propuestas de gobierno permitirá a la comunidad universitaria tener información para ejercer un voto razonado y consciente este 2 de junio. Al darle la bienvenida al Consejo Universitario, subrayó que la UAB es la casa de todas las poblanas y poblanos, por lo que se mantendrá abierta para escuchar las diferentes propuestas de gobierno. Y le doy la más cordial bienvenida a nuestra institución, al candidato a presidente municipal de Puebla, al maestro Rafael Cañedo Carrión. Muchas gracias por aceptar esta invitación para dialogar con los universitarios, para exponer sus propuestas, para que los miembros de este Consejo Universitario, que además representan a diferentes unidades académicas, también puedan conocer de estas propuestas, comentarlas con sus compañeros, con a quienes ellos representan y tengan el día de la elección una idea más clara de por qué es importante participar y por quién. Rafael Cañedo agradeció la apertura de los consejeros universitarios, a quienes aseguró que de ser electo, su administración será siempre una aliada de esta casa de estudios y brindará las facilidades y permisos necesarios para mejorar la movilidad y propiciar el crecimiento de las zonas aledañas al nuevo proyecto de Ciudad Universitaria 2. En lo que el ayuntamiento pueda ayudar a la UAP en su desarrollo, por ejemplo, ahorita en CEU2, o sea, sí me gustaría ofrecerles que mi gobierno va a hacer lo que más le convenga a la universidad y a los jóvenes, o sea, mejores vialidades, facilitar los permisos de todo lo que va a haber alrededor, o sea, que verdaderamente nos vean como aliados y que vamos a trabajar por el bien, no solo de la comunidad universitaria, sino de todos los poblanos. Al ser cuestionado por el Consejo Universitario sobre la creación de empleos para jóvenes egresados, se pronunció por impulsar nuevas empresas y atraer inversiones con la facilidad de digitalizar los trámites y acortar tiempos a fin de garantizar la apertura de negocios que puedan ofrecer más fuentes de trabajo. Para Informativo WAP, Daniela Silva. Los docentes desempeñan un rol fundamental en la vida institucional como formadores de los estudiantes, quienes ven en ellos un ejemplo a seguir y un consejero en los momentos difíciles, aseguró la rectora María Lilia Cedillo Ramírez al reconocer la labor del personal académico de la UAP con motivo del Día del Maestro. Durante su participación en el programa De eso se trata de TV UAP, la rectora de la UAP destacó que la labor que realizan cada día enaltece a esta noble profesión. Un maestro y una maestra se vuelven esa guía, esa motivación que necesita el alumno. En tanto, el profesor aprende de sus estudiantes, quienes dejan una huella imborrable en su corazón, expresó. Seguramente tú también te sorprendiste con el impactante paisaje de auroras boreales que se vivió hace unos días, pero ¿conoces su trasfondo? Vamos a la información en la siguiente nota. Los colores que pintaron el cielo nocturno hace unos días dejaron a más de uno enamorado. Pero, ¿sabes a qué se debe? En el sur de Estados Unidos y al norte de México se pudo observar un fenómeno que no es muy común en estas zonas.
Las auroras boreales ocurren cuando los gases atmosféricos son golpeados por partículas ionizadas del Sol. Comúnmente los polos son más propensos a alterarse debido a la forma del campo magnético, pero cuando la intensidad de estas partículas aumenta, se puede presenciar en latitudes más bajas del planeta. Entonces, la razón de estos colores en el cielo fue una tormenta solar, fenómeno natural que ocurre regularmente pero no es posible predecir. AR 3664 es una región del Sol que aumentó su actividad, lo que provocó una tormenta geomagnética. Estas grandes cantidades de plasma solar se combinaron con los gases atmosféricos y emitieron luz. Un científico reconocido alertó sobre el efecto Carrington, que hace referencia a los altos impactos que estas tormentas pueden tener en el mundo moderno. Hablamos de fallas en las telecomunicaciones, transmisión de energía eléctrica y satélites, entre otros. Ahora que conoces sobre esto, piensa en lo mucho que hace el planeta Tierra por nosotros. Ya lo dice el dicho, hogar, dulce hogar. Para Informativo WAP, Jess López. En más información, el 12, 13 y 14 de junio disfruta el Simposio de Cartografía Histórica, Contemporánea y Geomática que ofrece el Instituto de Ciencias de la UAP. La sede será la Casa del Libro Gilberto Bosque Saldívar, ubicada en la 6 Oriente 203, Colonia Centro. Para más información acerca de los costos, visita la página de Facebook de la UAP. Ahí también encontrarás el código QR para tu registro. La conservación y el manejo adecuado de los recursos naturales que existen en una zona son factores determinantes para que exista un adecuado desarrollo social de las comunidades que habitan cerca de esos lugares, y como parte de un seminario virtual se mostró un caso de estudio en la Sierra Norte de Oaxaca. Veamos los detalles de este trabajo en la siguiente nota que nos comparte nuestro compañero José Tlachi. Como parte de las actividades enfocadas en la divulgación de la ciencia que organiza el Centro Interdisciplinario de Investigación y Enseñanza de la Ciencia de la UAP, se realizó de manera virtual el seminario El agua, los bosques y el desarrollo social, el caso de la Sierra Norte de Oaxaca. La charla fue impartida por el doctor Víctor Aguirre Hidalgo, investigador de la Universidad de la Sierra Juárez, en Oaxaca, quien presentó los resultados de un trabajo interdisciplinario sobre el entendimiento de las complejas relaciones socioambientales en nuestro país. Pero la Sierra Norte se ve así en Oaxaca, generalmente. Cuando llegamos nosotros, la universidad, ya existía la certificación de los bosques. La certificación empezó en los 2000. Entonces, ya para ese entonces, se tenía claro que esta zona empezaba a tener dominio de sus productos. Esa zona también empezaba a tratar de hacer uso de su madera, teniendo su propio astillero, su propia zona de creación de muebles, tienen todavía su sello de bosque certificado. El investigador explicó cómo todo esto involucra la participación de la comunidad de Ixtlán de Juárez, que se encuentra en esa zona y que se beneficia del trabajo realizado en estos años. Las cosas han ido mejorando a partir de que dejó de entrar Compatux, esta empresa, y que la comunidad se hizo a cargo. Y lo que se ve es que sí, de ser una zona en donde tenía diferentes manejos forestales y en donde ya no había tanto bosque, poco a poco ha ido incrementando la cantidad de áreas naturales, tanto de bosques como de bosques de diferentes tipos. Señaló que en el momento que los comuneros de la zona se apropiaron de su recurso, empezaron a hacer planes de manejo certificados, lo que ha generado importantes cambios no solo en la zona, sino también en la forma de pensar de las personas, quienes ven al bosque como un recurso valioso y necesario. Para Informativo WAP, José Tlachi. Presta mucha atención porque próximamente la Facultad de Filosofía y Letras impartirá un taller de herramientas para la intervención sociocultural con contenidos muy interesantes. El primer bloque se centra en cómo usar la etnografía en proyectos socioculturales y el segundo bloque está enfocado al trabajo de campo. Las fechas en que se impartirán son el 21 y 28 de junio y el 5 y 12 de julio en modalidad presencial. Consulta costos y modalidades de pago en la página de Facebook de la Facultad de Filosofía y Letras. La diabetes es una enfermedad que no reconoce edad, pues esta se llega a presentar incluso en niñas y niños manteniendo los niveles altos de azúcar en su sangre. Vamos a la siguiente nota de Mariana Meneses. La diabetes infantil es una enfermedad en la que los niveles de glucosa son muy elevados. Estos provienen de los alimentos que se consumen.
De acuerdo con cifras del Atlas de la Federación Internacional de Diabetes 2021, México ocupa el 7º lugar mundial en el número de personas que padecen esta enfermedad, con 14.1 millones de pacientes. Los tipos más comunes de diabetes son la de tipo 1 y 2. La primera consiste en la producción inadecuada del páncreas de la hormona de la insulina. El cuerpo obtiene glucosa de los alimentos, pero la glucosa no entra de manera correcta a las células del cuerpo, por lo que se queda en la sangre, ocasionando problemas de salud. La diabetes de tipo 2 es muy parecida a la anterior, pero en esta incluso puede haber pigmentación en áreas del cuerpo como las axilas o el cuello. Aunque la diabetes de tipo 2 no sea tan común en niños, no se descarta, debido a los casos de obesidad infantil en donde los niveles de azúcar son demasiado altos. Los síntomas que los niños podrían presentar ante este padecimiento son tener mucha sed, orinar con frecuencia, sentirse cansados constantemente y tener mucha hambre. Aunque la diabetes no tiene cura, se puede llevar un control de ella a través de un monitoreo constante del nivel de azúcar que el pequeño tiene. Asimismo, incorporar una actividad física en su día a día y llevar una dieta saludable. Es por ello que el apoyo de los padres es fundamental para ir creando una conciencia del cuidado que tendrán que seguir. Para Informativo BOAP, Mariana Meneses. Hoy en la colaboración de la Dirección Institucional de Igualdad de Género nos acompaña la maestra Ruth Salgado Arroyo, que nos presenta una reflexión acerca del Día Internacional de la Convivencia en Paz. Bienvenida, maestra, buenas noches. Buenas noches, Tan. Hoy es el Día Internacional de la Convivencia en Paz. La Asamblea General de la ONU, en su resolución 72/130, declara el 16 de mayo como el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Esta resolución subraya que el Día Internacional de la Convivencia en Paz es una vía para movilizar periódicamente los esfuerzos de la comunidad internacional con miras a promover la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión, la solidaridad y expresar su apego al anhelo de vivir y actuar conjuntamente en la diversidad, a fin de forjar un mundo de paz, solidaridad y armonía. La resolución reconoce la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia, enfatiza la importancia de la función de la sociedad civil, incluidos el mundo académico, los grupos de voluntarios, las organizaciones civiles y los Estados miembros a que se fomente el diálogo entre las religiones y las culturas. También reconoce que convivir en paz es saber aceptar las diferencias, ser capaz de escuchar, respetar y apreciar a todas las personas, así como vivir pacíficamente, por lo que es importante el respeto y la comprensión de la diversidad cultural en el mundo entero. Que se elija el diálogo y la negociación en lugar del enfrentamiento y se trabaje de forma unida. Este día tiene como objetivo promover la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión y la solidaridad a nivel mundial. No obstante, el mundo aún no termina de sembrar las semillas de la paz. Países y regiones se encuentran en conflictos bélicos que parecía que la humanidad ya había erradicado, como el genocidio en Palestina, así como la situación en Europa Oriental, en Medio Oriente y el norte de África. Los desafíos son muchos y es importante reconocer la necesidad de la participación de las mujeres especialistas en la paz, así como fortalecer la participación de las mujeres en los procesos de pacificación. La construcción de la paz no puede darse sin estudiar el conflicto. Por eso se necesita de la creación de grupos de apoyo encabezados por mujeres especialistas en el tema, portadoras de paz. El proceso es complicado porque los grupos para la reconstrucción requieren el cese al fuego, el cese de la intervención militar y armada, mitigar los riesgos de seguridad, formular estrategias centradas en las personas sobrevivientes, tener la legitimación del colectivo que favorezca los vínculos comunitarios, superar las brechas de género y tener acceso a los medios tecnológicos de comunicación y conectividad. En este sentido, el financiamiento y el empoderamiento de las mujeres
permite que se pueda ir entretejiendo acciones coordinadas a favor de la paz. Por una universidad libre de violencia, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, maestra, por su reflexión y con gusto nos vemos la próxima semana. Informativo BOAB, Cultura. Y en la sección cultural, nuestro periodista Carlos Maceda nos tiene muy buenas recomendaciones. Buenas noches, platícanos. Muy buenas noches, Tan. Efectivamente, tenemos varias recomendaciones para visitar específicamente. La primera de ellas es para todas las escuelas de primaria y secundaria. Un día en el Amparo es un programa que este museo dirige a grupos escolares donde realizan una visita temática por sus salas de arte prehispánico para posteriormente experimentar en un taller de modelado en barro. Si están interesados, escribe al correo programación@museoamparo.com. Y otra invitación que tenemos del mismo museo es para visitar su sala de proyecciones audiovisuales que está presentando la videoinstalación Tania Jimena, Río de Niebla, Río de Adobe, Río de Sangre. Desde el 9 de mayo, la Galería 3 del Museo Amparo se convirtió en sala de proyecciones audiovisuales, iniciando este uso específico con la videoinstalación Tania Jimena, Río de Niebla, Río de Adobe, Río de Sangre. El trabajo que se presenta surge de la investigación realizada por la cineasta y artista multidisciplinaria desde 2015, en la que registra la disminución del Jamapa, el último glaciar de México. El glaciar se localiza en la cima del volcán Citlaltépetl o Pico de Orizaba, como también se le conoce. El proyecto se concreta en una videoinstalación de 3 canales con una duración de 13 minutos. Cada pantalla sigue a un personaje y las implicaciones que este fenómeno natural tiene en sus vidas. Guillermo Memo Ontiveros, glaciólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que estudia la vida y el comportamiento del glaciar. Fernando Velázquez vive a orillas del río en el pueblo de Jamapa, donde se han instalado personas de lejanos orígenes africanos y quien acumula memoria al recorrer incansablemente el río a través de su fotografía. Así como Carmen Toca, una mujer jubilada que dejó Ciudad de México por las costas del Golfo y que vive en Boca del Río, al sur de la ciudad de Veracruz, donde la gota de agua que comenzó su viaje, unos 368 kilómetros más al poniente, termina su recorrido. Desde hace 9 años, la artista ha registrado esta gruesa capa de hielo con la intención de expresar de manera poética la voz de los elementos naturales que conforman este gigante de hielo que resiste a desaparecer, pero que ya no alimenta el río Jamapa. Las imágenes son grabadas a lo largo del descenso del agua del hielo a la salmuera y acompañan a cada una de las figuras en sus respectivos territorios. Es a través de los retratos de estos 3 personajes que aparece el retrato del río mismo. El sonido de la desglaciación, capturado durante años y editado por el músico Carlos Edelmiro, acompaña las imágenes concebidas por la artista. Esta videoinstalación está acompañada también por la obra Río de Sangre, una abstracción en temple y creta sobre lino que realizó Tania Jimena como parte del proyecto. La videoinstalación de Tania Jimena se puede visitar lo que resta de mayo y concluye el 22 de junio. Para Informativo BOAB, Carlos Maceda. El Instituto Municipal de Arte y Cultura invita al recorrido guiado de la exposición Yo Soy Puebla, exposición de textiles que se realizará por el curador de la muestra, Raimundo Fraga Valle. Esto será el sábado 18 de mayo a las 18 horas allá en la Galería de Palacio Municipal. Esta fue la información cultural del día. Muchas gracias por su atención. Regresamos contigo, Tan. Muchas gracias, mi estimado Carlos. Y ahora los invito a que hagamos un recorrido por la información internacional. En Perú, la comunidad LGBT anunció manifestaciones pacíficas tras el decreto supremo emitido por el Ministerio de Salud que califica al transexualismo y otras categorías de la identidad de género como problemas de salud mental.
Tras el decreto, el ministerio emitió un comunicado, calificado por muchos como contradictorio, debido a que en este se aclaró que la diversidad de género y sexual no son trastornos ni enfermedades. La confusión se debió a que el Ministerio de Salud aseguró que es la única forma de garantizar la atención de salud mental a este sector de la población, teniendo que emplear los mismos términos usados por la OMS. Esto a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ya haya cambiado estas directrices. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que la empresa multinacional Boeing violó un acuerdo judicial de 2021 que evitó su acusación tras 2 accidentes aéreos que involucraron a sus aeronaves 737 MAX, en el que perdieron la vida 346 personas. Por medio de un escrito judicial remitido a una corte federal de Texas, el Departamento de Justicia señaló que la compañía podría enfrentar una acusación federal, aunque por ahora no se ha tomado una decisión al respecto. La firma de aviones no ha realizado cambios ni implementado medidas en sus operaciones para evitar violar las leyes federales antifraude, lo cual fue un acuerdo de 2021. Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan contra el terrorismo, pues aseguran que las circunstancias que determinan esa certificación cambiaron entre 2022 y 2023. Los 2 países reanudaron la cooperación policial en 2023. Cuba celebró la decisión, pero mencionó que no era suficiente y las autoridades piden terminar su inclusión arbitraria e injusta en la lista de países patrocinadores del terrorismo. En esa lista se encuentran Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela. Informativo WAP, Deportes. Es momento de ir a los deportes con nuestro compañero Diego Escalona. Cuéntanos, ¿qué tienes hoy? Cayó la noche y llegaron los deportes, pues así están. El miércoles, Lobos WAP de fútbol tuvo su primer encuentro en la final del torneo de cuarta división de cara al cierre de la temporada 2023-2024 en contra del conjunto SK Sport, club deportivo proveniente de Tulancingo, Hidalgo. En el enfrentamiento, los licántropos y los de Hidalgo no se pudieron poner de acuerdo en el marcador, empatando a 1 la serie y definiendo la final en la vuelta que se jugará en Ciudad Universitaria este sábado. Y usted no se puede perder la transmisión totalmente en vivo en punto de las 11 de la mañana a través de esta su señal universitaria 18.1 de televisión abierta y por nuestras redes sociales @TVWAP y @RadioWAP. Y continuando con los destacados eventos deportivos, hoy se llevó a cabo la tan esperada Carrera de la Madre Universitaria, donde miles de estudiantes universitarios y trabajadores de nuestra máxima casa de estudios se dieron cita para participar en esta carrera que tuvo 5 kilómetros de recorrido. Pero para conocer el detalle de la información, vamos a la siguiente nota. Como en años anteriores, este 2024 no fue la excepción, y del estadio de Ciudad Universitaria partieron cientos de mujeres y hombres universitarios y público externo a la UAP, formando alegres contingentes en la Carrera de la Madre Universitaria, luego del banderazo de salida que dio la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. Hacia las 8:15 horas, en compañía del vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura, José Carlos Bernal Suárez, y del titular de la Dirección de Deporte y Cultura Física, Miguel López Serrano, la doctora Cedillo dio la bienvenida a los corredores vestidos con camiseta morada alusiva al evento, a quienes estimuló a disfrutar de esa carrera recreativa de 5 kilómetros que transitó por las avenidas Escolar, Central, Estadio y del Conocimiento dentro de Ciudad Universitaria. Muchas gracias por estar aquí presentes. Felicitamos a las mamis y también a los profes y profesoras que el día de ayer celebraron también el Día del Maestro. Y bueno, qué mejor manera de celebrar que corriendo, entonces pues vamos a echarle todos los kilos, la mañana está bonita, entonces vamos a aprovechar, empezar el día con mucha energía. El estadio universitario fue el punto de partida y la meta de llegada, donde la rectora de la UAP también premió los 3 primeros lugares de mujeres y hombres, con medallas de participación, así también a las primeras 100 mujeres en llegar al punto final, con densitometrías gratuitas por parte de las farmacias Alexander Fleming. En la categoría femenil, las ganadoras fueron, primer lugar, Marijose Solís Cuautle, estudiante de la Facultad de Cultura Física. Segundo, Inés Araí Zárate, del IMSS.
y tercero, Yasmín García Bautista, alumna de la Facultad de Psicología. En la categoría varonil, el primer lugar lo obtuvo Donaldo Zamora García, estudiante de la Facultad de Cultura Física. El segundo, Ricardo de Jesús Franco Morales, alumno de la Facultad de Ingeniería Química. Y el tercero, Edgar Arena Cerezo, estudiante de la preparatoria Alfonso Calderón Moreno. Para Informativo WAP, Daniela Silva. Y en más información deportiva, ayer se jugó el Clásico Nacional en el partido de ida en la ronda de semifinales entre las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América, en donde el rebaño sagrado se juega el todo o nada si quiere avanzar a la gran final del fútbol mexicano. Si bien el partido comenzó movido, ambas escuadras se vieron muy defensivas, dejando el partido empatado a 0, dejándolo todo a la vuelta en el Azteca, donde los de Coapa se ven beneficiados por mejor posición en la tabla general. Por lo mientras, queda esperar el enfrentamiento que se llevará a cabo hoy en punto de las 9 de la noche, donde los Regios del Monterrey se medirán ante los Cementeros del Cruz Azul allá en el Gigante de Acero. Eso ha sido todo de mi parte. Le deseo una buena noche a nuestra audiencia y volvemos contigo, Tan, del otro lado del estudio. Muchas gracias y esperamos ese enfrentamiento. En otra información, algunos reptiles suelen tener mala fama debido a las experiencias e historias que solemos escuchar sobre estos. Sin embargo, siempre es necesario informarnos de la manera correcta sobre estas especies. Veamos de qué se trata en la siguiente nota de Eli Elías. Las serpientes son animales que suelen ser temidos debido al sinfín de historias negativas que solemos escuchar sobre estas. Por ello, es importante desmentir ciertos mitos. Las serpientes son reptiles que podemos encontrar desde zonas tropicales hasta bosques templados. Se caracterizan por ser de piel seca y tener escamas. Este término, o el de víboras como también se les conoce, pueden relacionarse la mayoría de veces con que suelen ser malas y venenosas. Inmediatamente pensamos que todas son venenosas, que todas son malas, o al menos potencialmente malas, nocivas para el hombre, y pues obviamente esto ha ocasionado a que sean el grupo de animales más, digamos, con la peor fama, con la peor reputación, porque se consideran malos, perjudiciales, venenosos, cosa que no es así. Uno de los mitos que se suele hablar sobre estas es que todas son altamente venenosas, cuando la realidad es que solo una pequeña parte de las existentes suelen ser altamente letales. En México tenemos 440 especies. De estas, solamente 89 especies son venenosas, lo cual representa pues solamente el 20%. Es decir, que de todas las serpientes que tenemos en nuestro país, solamente un 20% realmente son venenosas. Y de estas que están en nuestro país, 89 venenosas, aproximadamente 19 de ellas son las que pueden representar un problema de salud pública. Incluso ha sido bastante normalizada la creencia de que estos reptiles son agresivos y que persiguen a las personas apenas entran en contacto con ellas. Todo esto es falso, ¿no? Cuando se sienten amenazadas, pues lo que tratan en principio es huir, no enfrentar al agresor. Esto lo llegan a hacer solamente con un mecanismo ya de defensa, cuando obviamente sí ya se sienten amenazadas o se sienten agredidas. Las serpientes tampoco tienen la habilidad de saltar hacia las personas, como usualmente se cree. Cuando ellas lanzan, digamos, el ataque para capturar una presa, además, ellas necesitan mantener por lo menos un tercio de su cuerpo en contacto con el suelo, y lo que vemos es que levantan 1 o 2 tercios de su cuerpo, y eso es lo que las personas interpretan como que brincan, saltan para morder a las personas, ¿no? Es importante informarnos sobre estos reptiles y aprender un poco más de ellos. En cámara, Jonathan Reyes, para Informativo WAP, Eli Elías. Es así como llegamos al final de este espacio informativo WAP. Gracias a todo nuestro equipo de noticias y producción. Mañana los espera mi compañero Enrique Moctezuma Malacara en punto de las 8 de la noche. Yo soy Tan Fonseca y recuerden, todos somos lobos.